Te voy a invitar a que me acompañes en un tiempo de oración para poner esta palabra en las manos del Señor y que Él sea el que nos ayude en este tiempo. Amén. Padre amado, te damos gracias, Dios, por esta palabra de hoy. Clamamos para que tu presencia, la llenura de tu Espíritu Santo esté con nosotros en este tiempo, Señor, guiándonos, ayudándonos a crecer unidos como iglesia en esta palabra, poniéndola en práctica en nuestra vida, Dios. Que todo lo que hagamos en este lugar sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. El tema que el Señor nos regaló para hoy está titulado Juntos y en Armonía. Juntos y en Armonía. El miércoles mi amada esposa Mileni y yo estuvimos compartiendo algo inicial, que hablábamos sobre hablar con un corazón puro y palabras cuidadosas, ¿se acuerdan? Hablar con un corazón puro y palabras cuidadosas. Y el miércoles compartíamos sobre dos tipos de lenguaje. El lenguaje que era inspirado por el enemigo, que tenía amargura, odio, tristeza, rencor, envidia, celos, nada bueno. Y también hablamos del lenguaje inspirado por Dios. Ese lenguaje inspirado por Dios, si se recuerdan, era un lenguaje de amor, de fortaleza, de ánimo, de esperanza, de respeto, de valor. ¿Se acuerdan? Ese mismo lenguaje que el Señor nos recordó el miércoles nos sirve como base para este tema de hoy. Este tema también es muy importante para nuestras vidas, no solamente como iglesia o como congregación, a nivel de todas las áreas de nuestra vida. Y esta palabra de hoy está en el Salmo capítulo 133. El pastor Helkin casi que llega a donde yo estaba. Él abrió con el 130, yo estoy en el 133. Este salmo, el propósito de los salmos es proporcionar poesía para la alabanza y la adoración y la confesión a Dios. Todos los salmos. Si tú escuchas detalladamente los salmos, todos están inspirados para alabar, adorar y confesar al Dios que tenemos. Recuerda siempre esto: no todo lo que es bueno es delicioso, y no todo lo que es delicioso es bueno. Pero la unidad entre el pueblo de Dios es una bendición tan buena como deliciosa. Es una bendición que nos favorece a todos. El Salmo 133 hace un llamado a la unión del pueblo de Dios para adorar y alabar a Dios. Vamos a ver lo que dice este salmo. Es cortico, tiene apenas 3 versículos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, algunas versiones dicen el aceite de la unción, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un hermoso salmo, cortico, podemos leerlo en nuestra casa, estudiarlo con más tiempo y atesorarlo y sobre todo vivirlo. El autor de este Salmo 133 fue David y está dirigido al pueblo de Israel con el propósito de unificarlo al momento de su coronación. Su enseñanza sobre la unidad fraternal habría sido instructiva para los hijos de David, que sentían celos entre ellos, ya que Absalón asesinó a Amón y Adonías intentó anticiparse al derecho de Salomón al trono. Entonces fíjate que David lo hace con doble intención, para unificar el pueblo y también como enseñanza para sus propios hijos. Eso quiere decir que también debe funcionar para nuestros propios hogares. Leamos nuevamente este pasaje más detalladamente. ¿Cuántos pueden decir conmigo: vivir juntos y en armonía es bueno y trae paz? Vivir juntos y en armonía es bueno y trae paz. Veamos lo que dice el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía. Este versículo es un elogio a la unidad y nos recuerda que la unidad entre el pueblo de Dios es buena, deliciosa y agrada a Dios. Cuando nosotros vivimos juntos y en armonía como iglesia, como pueblo de Dios, estamos agradando a Dios. Él en su palabra no nos pide el favor, nos los ordena. Y más adelante vamos a ver una cita bíblica que nos recuerda eso. Entonces, la unión entre los cristianos es algo realmente importante y necesaria. La unidad como iglesia es importante y es necesaria. Eso nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Veamos el paso a paso de este versículo 1. David comienza con una exhortación. Mira que dice, mirad. Otras versiones dicen mirar. Es decir, invita a prestar atención. David nos está invitando a prestar atención en el inicio de este versículo 1. ¿Y por qué? Porque lo que sigue es muy importante y merece nuestra atención. Dígale a la persona que tiene a su lado, no me distraigas porque lo que me van a decir es importante. Dígaselos, no me distraiga porque lo que me van a decir es importante. David también dice, es bueno porque refleja el corazón de Dios y el propósito de unidad entre su pueblo. Esta palabra refleja el propósito de Dios y a eso debemos apuntar, a tener ese corazón disponible para recibirlo y la obediencia para hacerlo. Entonces, además David dice que la armonía es delicioso porque hace que la vida en común como pueblo de Dios sea mucho más agradable. ¿Cómo es mejor convivir? ¿En armonía o en división y contienda? En armonía, en todo lugar, ¿cierto? No solamente en la congregación. Porque a veces pensamos que, no, yo nada más voy a portar bien en la congregación. No, esto aplica a todas las áreas de nuestra vida y a todo lugar donde estemos. Somos testimonio vivo del Señor en este tiempo. Amén. Entonces, eso lo vamos a guardar en nuestro corazón. Recuerda, cuando vivimos en comunidad como pueblo de Dios, agradamos a Dios. Y David termina el versículo 1 con esta preciosa joya. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Al inicio te dije, no todo lo que es bueno es delicioso y no todo lo que es delicioso es bueno. Pero la unidad entre el pueblo de Dios es una bendición tan buena como deliciosa. Cuando vivimos en comunidad, cuando vivimos en armonía, cuando vivimos en paz, somos bendecidos. Recibimos bendiciones de parte de Dios. La obediencia en Dios tiene bendiciones, si no lo sabías. Cuando somos obedientes al Señor, recibimos bendiciones. Hay varios tipos de relaciones entre las personas, pero las más importantes y prioritarias y que a la vez nos van a ayudar a las otras relaciones son dos muy importantes. La primera relación o comunión es la relación con Dios. Debemos tener una buena relación con Dios. Recuerda, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, mente y corazón. ¿Cómo debo amar? ¿Cómo debo estar con Dios? En buena relación, en amor con Dios. La segunda relación es la relación o comunión entre los santos o hermanos en Cristo. Es muy importante nuestra relación con Dios y nuestra relación entre nosotros como prójimos y como hermanos en Cristo y como hijos de Dios. Entonces, apuntemos a eso. Mira que la palabra nos recuerda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si digo que amo a Dios y no amo a mi prójimo, ¿estaré diciendo la verdad? No, ¿verdad? Si amo a Dios, debo amar a mi hermano o a toda la persona que el Señor coloque en mi camino. Estas dos relaciones, como te dije, nos ayudan a tener éxito en nuestras otras relaciones. Por ejemplo, todos tenemos una relación familiar, todos tenemos familia. Sea del grado que sea, todos tenemos una relación familiar. Tenemos una relación social, tenemos relación laboral. En cada área de nuestra vida tenemos relaciones.
Entonces, fíjate que estar en buena relación con Dios y estar en buena relación con mi prójimo me ayuda a mis otras relaciones. Es como algo que te prepara para el resto del mundo. Por eso te decía ahorita, no es solamente creer de que mis buenas relaciones van a ser solamente en la congregación, en todo lugar. En todo lugar estamos mostrando el amor de Cristo. ¿Y cómo dice este versículo que debemos estar los hermanos en Cristo? Juntos y en armonía. Entonces, apuntémosle a eso, a vivir juntos y en armonía. Y el Señor nos lo va a recalcar bastante a través de esta palabra de hoy. Esta armonía es probada, porque como hermanos habitamos juntos, especialmente en la congregación. Al habitar juntos, los lazos de unidad y paz serán puestos a prueba. La pregunta es, ¿estoy listo para pasar esa prueba? Somos diferentes, tenemos carácter diferentes. Yo creo que ninguno nos parecemos al otro, nada más en que amamos a Cristo y lo aceptamos como Salvador, pero todos tenemos nuestras diferencias, ¿cierto? Entonces, cuando convivimos, debemos estar preparados para cualquier imprevisto que se presente, cualquier cosita que de pronto nos hace sentir mal. Tenemos que estar agarrados de Dios, agarrados del Señor, y como siempre digo, y como siempre el Señor me permite recordarlo, ponemos nuestros ojos en Cristo. Cuando tenemos nuestros ojos en Cristo, el Señor nos va a ayudar a pasar la prueba de la convivencia. La convivencia no es fácil. No sé si ustedes han visto muchos programas en donde hacen ejercicios sociales de convivencia de grupos grandes, grupos pequeños, y como esa convivencia no tenga normas de convivencia, se forma la guerra. Entonces, hoy el Señor nos está llamando la atención con respecto a la convivencia y a la relación entre nosotros como hijos suyos. David nos deja un precioso mensaje que nos llega a lo más profundo de nuestros corazones. David tenía en mente la relación que el pueblo de Dios tenía entre sí. Los creyentes debemos trabajar para tener buenas relaciones con todos los demás. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 12, 18. Recuerda, debemos trabajar, no es fácil, debemos trabajar, debemos esforzarnos por tener buenas relaciones y armonía como pueblo de Dios. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. El Señor está diciendo, háganlo ahí a medias o miren a ver si de pronto lo logran. ¿Qué está diciendo? Hagan todo lo posible. Aún lo que nos parezca imposible, hay que sobrepasarlo. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y eso habla de todo nuestro entorno. Iglesia, congregación, todas las relaciones que el Señor nos permite vivir. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué es la vida en Cristo sin el amor fraternal en la congregación o en la sociedad? Nada bueno, eso es seguro. Cuando no hay amor de Cristo, cuando no hay amor fraternal en nuestra sociedad o en nuestro entorno, nada bueno va a salir. ¿Por qué? Porque vamos a estar en división y contienda. Y el Señor más adelante nos va a percibir sobre eso también. La unión de las personas por medio de la fe es algo superior a cualquier otro sentimiento humano. Todos estamos aquí unidos, ¿por qué? Por la fe, ¿cierto? Todos estamos unidos aquí en Cristo Jesús. Todos estamos unidos porque lo aceptamos como Salvador y Redentor. Y el Señor nos está recordando que esa unión en fe es más poderosa que cualquier sentimiento humano. La relación que tengamos nosotros en la fe es más poderosa que cualquier relación o cualquier sentimiento humano que tengamos. Entonces, ¿será importante? ¿Será necesaria? ¿Tendremos que ajustar nuestras clavijas si estamos fuera de lo que el Señor nos pide? Mira que Él dice, hagan todo lo posible por vivir en paz.
Hay muchos países en guerra en estos tiempos, pero nosotros no estamos llamados como pueblo de Dios a andar en guerra. Nosotros estamos llamados a andar en paz y en armonía, en buena y sana convivencia. Y la principal figura de esto es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ejemplo. El Señor nos deja muchos ejemplos y nuestro ejemplo a imitar es Jesucristo. Jesucristo es el motivo de nuestras alegrías. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo es el motivo de nuestras alegrías y hace que nuestra unión sea la más poderosa del mundo. Jesucristo con nosotros, en nosotros, hace que nuestra unión como iglesia sea la más poderosa del mundo. Yo lo creo. Si soy obediente al Señor, estoy de su lado, estoy en esa unión que es más poderosa en todo el mundo. Unidos como iglesia somos poderosos. Unidos como iglesia somos poderosos. Lastimosamente en estos tiempos, si no me gusta algo de un concilio, me voy y armo otro concilio. Si ustedes ven, el mundo está lleno de tantos concilios que yo a veces me hago la pregunta, ¿por qué tantos concilios si es un mismo Cristo, si es una misma iglesia? Y analiza, y es que si aquí alzan los brazos, no, a mí no me gusta, yo voy a hacer otro concilio donde no levanten los brazos. Si en este concilio se maquillan, no, a mí no me gusta, yo voy a abrir otro concilio donde no se maquillen. Y cada uno buscamos la comba para apartarnos y para dividirnos. Y hay que orar mucho por la unión de la iglesia de Cristo, sobre todo la sana doctrina que profesamos. No dejemos caer en esa patraña del enemigo, amén. Vamos a ser obedientes, vamos a ser humildes en lo que el Señor nos pide con su iglesia. Una iglesia unida es muy poderosa e impacta al mundo con su buen ejemplo. Cuando la iglesia de Cristo da buen ejemplo, cumpliendo su palabra, impacta al mundo. Todo el que está allá afuera va a querer lo que nosotros tenemos. Y lo que tenemos es grande y es valioso. Tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y somos parte de su iglesia. Tú y yo somos parte de su iglesia. Y somos un equipo en la congregación a donde el Señor nos permitió llegar, a donde Él nos llamó. Porque todos estamos aquí por un llamado de Dios. Todos estamos aquí porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Amén. Cuando hay unidad, todo funciona mucho mejor y es cuando avanzamos como iglesia y como congregación. Cuando estamos unidos, avanzamos. Cuando estamos divididos, nos frenamos o retrocedemos. Entonces, ¿cuál lado es mejor? Estar unidos para avanzar en el Señor. Amén. Estamos llamados a avanzar, estamos llamados a crecer, no a estancarnos. Entonces, impactamos con nuestro ejemplo a todos los que están a nuestro alrededor. Y ten en cuenta esto, solo de la mano de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios es posible llegar a esta deseada unidad, ya que su mensaje es de unidad y amor entre todos los seres humanos y muy especialmente entre los creyentes o hijos de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que pedir la ayuda? A nuestro Señor. ¿A quién tenemos que pedir la ayuda? Al Espíritu Santo de Dios. ¿A quién tenemos que pedirle la ayuda? A su palabra. Vamos a afirmarnos en la palabra de Dios. Vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo cada día. Vamos a pedir el bautismo del Espíritu Santo cada día. Todo eso nos va a ayudar a tener victoria para vivir como iglesia y como pueblo de Dios, unidos y en armonía. Y seremos poderosos como iglesia. Seremos poderosos como iglesia. Amén. Entonces, el Señor hoy nos está exhortando en esa parte y vamos a tener esa humildad de recibirlo y de ponerlo en práctica. ¿Cuántos pueden decir conmigo, vivir juntos y en armonía refresca nuestra vida? Vivir juntos y en armonía refresca nuestra vida. ¿Quiénes somos los más beneficiados de vivir juntos y en armonía? Nosotros mismos.
¿cierto? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, todos los que se relacionan con nosotros van a ser beneficiados de lo que el Señor nos da. Veamos lo que dice el Salmo 133 en el versículo 2. El versículo 2 dice: es como el buen óleo o aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En este versículo, David nos muestra la imagen de la unidad, ya que en ese tiempo Aarón fue ungido con el aceite de la unción como sumo sacerdote al servicio de Dios y de su pueblo. ¿Para qué fue ungido Aarón? Para ser sacerdote, sumo sacerdote, para trabajarle a Dios y para trabajarle al pueblo de Dios. Todos estamos llamados a trabajarle como pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Y también estamos llamados para trabajar aún por aquellos que no son el pueblo de Dios. Tenemos que llegar y alcanzarles y predicarles el mensaje del Señor. ¿Cómo lo debemos hacer? Unidos. ¿Será que si estamos en desunión tendremos victoria? ¿O el Señor nos va a bendecir en desunión o en división? Jamás. El Señor quiere la unidad de su iglesia. Hoy en nuestro tiempo la llenura del Espíritu Santo también nos consagra y nos aparta para servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que servirle a Dios? Con todo nuestro corazón, con amor e incluso con agradecimiento. Con agradecimiento. Todos los días, apenas te levantes, gracias Dios. Que lo primero que tu boca mencione sería gracias Dios. Después le sueltas la retahíla que tú quieras de peticiones, pero lo primero que le digas, gracias Dios por todo lo que te ha dado. Tanto lo bueno como las pruebas. Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que obra para bien, para los que lo aman. Para los que lo aman, no te quedes fuera de ese pueblo que ama a Dios. Para los que lo aman. El óleo en la cabeza describe una rica bendición espiritual. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, tenemos bendición espiritual de parte de Dios. Entonces es bueno y es agradable y beneficioso para nosotros mismos como pueblo de Dios y para su iglesia. Veamos lo que nos dice Éxodo capítulo 30, versículo 30. Dice: unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que sirvan como sacerdotes. Levítico 8:12 dice, luego derrama un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Cuando el Señor nos llama al servicio, el Espíritu Santo de Dios debe morar en nosotros. ¿Por qué? Porque debemos trabajarle al Señor en santificación y en amor. Debemos, mejor dicho, nuestra tarea diaria es buscar lo más cercano a la perfección en la santidad. El Señor cada día nos llama a la santidad. Hoy nos está llamando a la unión también y a la sana convivencia, a la armonía. Entonces, si estamos sirviéndole al Señor o si queremos servirle al Señor, sirvámosle en santidad. Somos apartados para Él. Y como instrumentos poderosos en su mano, debemos guardarnos para Él. Amén. Que el mundo no nos contagie a nosotros, sino que nosotros impactemos al mundo. Que lo que ellos vean allá lo anhelen. ¿Y cómo lo hacemos? Mostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Trabajando unidos como iglesia. En el antiguo Medio Oriente era común ungir la cabeza con aceite, a veces como saludo al entrar en una casa.
Esto se hacía para refrescar al que estaba recibiendo el aceite y darle un buen olor con la fragancia que provenía de los aceites perfumados. El aceite sobre la cabeza del sacerdote era bueno como instrumento de refrigerio y salud, como lo sería para cualquier otra persona. Pero también fue parte de su consagración al servicio sacerdotal. Fue consagrado al servicio sacerdotal. Consagrémonos al servicio que el Señor nos permite hacer en su obra. Amén. Entre el pueblo de Dios, la unidad refresca y crea una atmósfera agradable para todos. Cuando vivimos en unidad y en armonía, vivimos en un ambiente agradable. ¿Qué prefieres tú? ¿Vivir en un ambiente donde todo es guerra y conflicto o vivir en un ambiente donde hay amor de Dios? Yo prefiero un buen ambiente. Y te hablo de todas las áreas de nuestras vidas. Se nos puede dar el caso incluso laboral. Uno llega a ciertas empresas y tú apenas llegas y comienzas a conocer a las personas, tú dices, uy, aquí hay un buen ambiente. O enseguida dices, uy, aquí hay un mal ambiente. ¿No les ha pasado? ¿Y en cuál de los dos ambientes prefieres estar? En el buen ambiente, ¿cierto? Te sientes cómodo, compartes, charlas, se ayudan mutuamente, se cuidan mutuamente de no caer en el error o de cometer un error. Así como lo hacemos en el mundo, también tenemos que hacerlo como iglesia y como pueblo de Dios. Estar los unos atentos de los otros para no caer. Eso es unidad, eso es amor. Si yo veo que tú vas por mal camino en el amor de Cristo, te llamo y te lo digo en el amor de Cristo. Ojo, que por ahí no es. O como dice el pastor Iván, te veo bien, muchacho, te veo bien. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener la humildad para recibir ese llamado de atención. Entonces, cuando trabajamos unidos y en armonía, el ambiente es agradable, provoca estar en ese lugar. Y que el Señor nos ayude a estar siempre en este lugar agradable. ¿Cuántos se sienten bien aquí? Amén. Yo me siento bien en este lugar. Y que eso nos ayude para impactar a toda la zona alrededor. Que eso nos ayude para impactar al mundo porque estamos en el internet. Ahora llegamos fácilmente a cualquier lugar del mundo. Que esa unidad que tenemos, que ese amor en Cristo que tenemos, nos ayude a impactar a los demás. Y recuerda siempre algo, el servicio a Dios es un gozo, no es una carga. El servirle a Dios es un gozo, no una carga. El día que usted sienta que servirle a Dios es una carga, haga un pare. Haga un pare y hable con el Señor, pídele al Señor que lo ayude, que lo guíe, que lo levante, que lo restaure, que lo fortalezca y no se quede ahí, mi hermano. Para adelante otra vez, porque para adelante es para allá. Recuerda, no fuimos llamados para estancarnos, fuimos llamados para crecer e impactar al mundo con la palabra de Dios y con el testimonio que tengamos como iglesia de Dios. Cuando hay unidad en el pueblo de Dios, no solo es bueno y agradable, sino que también atrae la presencia de Dios. Cuando estamos en unidad como iglesia, cuando estamos en unidad como congregación, atraemos la presencia de Dios. Y yo creo que aquí está la presencia de Dios, amén. Vamos a atraer la presencia de Dios. Vamos a agradar a Dios como iglesia unida en Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Dios está dividido, nos alejamos de él y el enemigo utiliza esa situación para atacar a la iglesia de Cristo. Porque una familia dividida se desintegra. Recuerda, en la unidad hay abundancia de bendición. Cuando somos unidos, tenemos de parte de Dios abundancia de bendición. No le demos oportunidad al enemigo para que nos utilice incluso como instrumento en contra de la iglesia de Cristo. Acuérdate de los dos lenguajes que te comenté al inicio. Que nuestra boca, que nuestro ser esté el lenguaje inspirado por Dios. Te lo recuerdo, ¿cuál es ese lenguaje? El lenguaje de amor,
el lenguaje de ánimo, de fortaleza, de esperanza, de amistad, de respeto, de honra. Que ese lenguaje sea el que more en nosotros y recibiremos esa abundante bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerda que debemos servirle al Señor con amor y con todo nuestro corazón, porque la unión de la iglesia genera una sensación de frescura y bienestar. Cuando la iglesia de Cristo está unida, muestra al mundo la frescura y el bienestar que es estar del lado de Cristo, del lado de Dios. Amén. Entonces vamos a apuntarle a eso, iglesia. Vamos a apuntarle a eso. La alegría y el gozo de la iglesia unida no se queda solo en ella, sino que se esparce y se contagia a todas las personas que están a nuestro alrededor. Lo que el Señor o lo que le permitimos al Señor que haga en nuestras vidas, como iglesia o como congregación, en cuanto a la unidad, la armonía y las bendiciones que eso trae, no se queda solamente para nosotros. Eso se irradia, eso se esparce, eso se muestra, se ve a leguas. Y el que está allá afuera, apartado de Dios, va a querer eso que tenemos nosotros. Entonces, si ya el Señor nos permitió tenerlo, no lo perdamos. Vamos a atesorarlo. Tenemos la guía de Dios para recordarnos que como iglesia debemos estar unidos y en armonía. Vamos a dar ejemplo. Recuerda, prediquemos con el ejemplo. La mejor predicación que tú le puedes hacer a una persona allá afuera, aparte de decirle que Cristo lo ama y que pagó un precio por él y que está esperando que lo acepte como Salvador y Redentor, es nuestro ejemplo. Seamos ejemplo. Seamos ejemplo de convivencia, seamos ejemplo de armonía, seamos ejemplo de paz, de amor como iglesia de Cristo. Amén. Somos testimonios de Dios en este tiempo. Somos testimonios de Cristo en este tiempo. Y recuerda que el Espíritu Santo esté siempre en nosotros. Ese es nuestro principal ayudador, nuestro paracleto. Pidámosle siempre al Espíritu Santo que esté con nosotros y que more en medio nuestro. Si nosotros estamos aquí y Cristo no está aquí, el Espíritu Santo no está aquí, ¿será que estamos bien? No, ¿verdad? Entonces, como iglesia de Dios, actuando en armonía y en sana convivencia, vamos a estar seguros de que el Señor está en medio nuestro, de que el Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro, de que las bendiciones de Dios están por venir para cada uno de sus hijos o hijas. Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Vivir juntos y en armonía trae bendiciones y vida eterna. Vivir juntos y en armonía trae bendiciones y vida eterna. Yo lo creo en el Señor. Amén. Veamos lo que dice el versículo 3 de este Salmo 133. Dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Envía bendición y vida eterna. El monte Hermón es la montaña más alta de Palestina. Está localizado al noreste del mar de Galilea. El rey David muestra cuán maravillosa es la unidad entre el pueblo de Dios, comparándolo con el rico rocío que cubre el monte Hermón, haciéndolo verde y húmedo. Fíjate que ese rocío del monte Hermón, ¿qué le hacía? Lo hacía reverdecer, lo mantenía húmedo, lo mantenía fresco, lo mantenía hidratado, ¿cierto? Así la unidad entre el pueblo de Dios hace que la vida sea próspera y saludable para cada uno de nosotros. Esta bendición también viene sobre nosotros si como iglesia permanecemos juntos y en armonía. El Señor tiene bendiciones para su iglesia. No la despreciemos. El Señor tiene bendiciones para su iglesia. El rocío en los montes de Sión también hace referencia a la glorificación de Dios en el derramamiento de su bendición sobre la unidad de su pueblo. El Señor tiene bendiciones
para la unidad de su pueblo, para la unidad de su iglesia. Yo anhelo esas bendiciones. No sé si ustedes las anhelan, yo las anhelo. Levanten el brazo a ver cuántos anhelan las bendiciones de Dios. Amén, gloria a Dios. Todos anhelamos esas bendiciones. Entonces hagamos la tarea, mi hermano. Recuerda, la división en la iglesia frena las bendiciones de Dios. No seamos partícipes para que el Señor retire sus bendiciones de nosotros. Vamos siempre a apuntar a estar en obediencia a lo que el Señor nos enseña en su palabra. El fundamento de la iglesia de Cristo debe ser siempre la unidad espiritual en Cristo, lo que les decía al comienzo. Estamos unidos aquí en fe, ¿verdad? En Cristo Jesús, como pueblo, como hijo de Dios, como iglesia de Dios. Entonces, vamos a ser fuertes, unidos. Unidos venceremos cualquier tentación del enemigo, como lo vamos a ver más adelante. El fundamento de la iglesia de Cristo debe ser siempre la unidad espiritual en Cristo. Este versículo 3 también nos recuerda la vida eterna. Veamos algo que nos dice el Salmo 21, del versículo 4 al 6. Salmo 21, capítulo 4 al 6, dice: Te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia. Todos debemos anhelar esa vida eterna en el Señor y todos debemos anhelar la alegría que produce la presencia de Dios. Todos debemos tener esa alegría de la presencia de Dios. Yo anhelo cada día esa alegría de la presencia de Dios en mi vida, en su iglesia, en su pueblo, en todo lugar donde estemos, que la alegría de su presencia nos acompañe. Amén. Estar en Cristo es motivo de gozo y motivo de alegría. Motivo de gozo y motivo de alegría. Que las situaciones, que las condiciones adversas no nos pongan esa cara de limón. No te voy a decir que no nos va a afectar de pronto ciertas cosas, pero la idea es que no nos quedemos ahí. La idea es que nos acordemos que tenemos a un Dios grande y poderoso que nos puede ayudar a vencer esa situación o condición adversa, ¿cierto? Entonces eso nos debe generar gozo y alegría en Cristo Jesús. Fíjate que tiene relación. Entonces, vivamos siempre en esa alegría y de la presencia de Dios en nuestras vidas. David declaró que la armonía es deliciosa y es buena. Y eso a veces lamentablemente permitimos que el enemigo quiera aprovecharlo. Recuerda lo que te dije ahorita. Una iglesia dividida no prevalece. Una familia dividida no prevalece. Y el enemigo lo va a usar en contra de la iglesia de Cristo. Por eso recuerda que la armonía es importante, porque hace que la iglesia sea un ejemplo positivo ante el mundo y ayuda a atraer a otros a los pies del Señor para que acepten a Cristo como su Salvador. Nuestro ejemplo impacta a las demás personas y los ayudamos a acercarse a Cristo para aceptarlo como su Salvador. Entonces fíjate que como iglesia tenemos tarea. La armonía nos ayuda a cooperar como un cuerpo de creyentes según el propósito de Dios, dándonos un anticipo del cielo. ¿Cuánto quieren ese anticipo? Yo quiero ese anticipo del cielo. La armonía renueva y revitaliza los ministerios para que haya menos tensión que mine o desgaste nuestra energía. Vivir en armonía no significa que debamos estar de acuerdo en todo. Habrá variedad de opiniones, como te dije al comienzo. Cada uno tiene su cabecita, cada uno tiene su personalidad. Pero estemos de acuerdo en nuestro propósito en la vida, que es trabajar juntos para Dios. Que nuestras diferencias como personas no nos aparte de trabajar juntos para Dios. ¿Eso a qué nos lleva? A que debemos rendirnos, humillarnos delante de Dios para que Él moldee nuestro carácter, para que Él moldee todas las deficiencias que tengamos y nos permita trabajar en equipo, unidos como iglesia.
Al Señor le agrada la unión de su iglesia y la bendice en abundancia. Ya te lo he repetido varias veces. El Señor le agrada nuestra unidad y la bendice. La unión en la iglesia y en la congregación es un pilar indispensable de nuestra fe. Y eso nunca lo debemos olvidar. Esto nos invita a vivir como una familia en Cristo, porque puede ser muy enriquecedor al momento de orar. Aquí tenemos en esta congregación, gracias a Dios, un grupo de oración. Y siempre en las transmisiones pedimos las peticiones de apoyo en oración. Cuando estamos unidos en Cristo, viviendo juntos y en armonía, es más fácil orar por tus necesidades, es más fácil orar por tus proyectos, es más fácil orar por tu salud, por todo lo que el Señor coloque en nuestros corazones para apoyarte en oración. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer con un corazón cargado de resentimiento, sino con un corazón cargado del amor de Dios. Entonces fíjate que la unidad, la armonía, nos beneficia aún en la oración, como pueblo, como iglesia, como congregación, nos beneficia en la oración. Y en la oración es donde más debemos estar unidos en amor sincero. Si tengo algo en contra de mi hermano o de mi hermana y me pidió apoyo en oración, tengo que rendírselo al Señor para poder orar por él o por ella en el amor de Cristo. Amén. Entonces fíjate lo importante de la armonía, lo importante de la paz, lo importante de vivir en ese amor que nos conviene hasta para orar los unos por los otros y aún por la iglesia de Cristo, aún orar por aquellos que no han llegado a los pies de Cristo. Muchos tenemos familia que están apartados del Señor. Aún a eso nos ayuda el Señor a orar por ellos en amor, sin resentimientos, sin juicios, sin quejas. Entonces, hasta en eso nos bendice el Señor en el momento de la oración. Cuando hay unidad en la iglesia de Cristo, vencemos más fácilmente las artimañas del enemigo. Hay presencia de Dios, hay bendición, hay vida eterna y hay amor fraternal y respeto. Hay una oración muy hermosa que está en Juan capítulo 17. Esta oración la hizo Jesús antes de conocernos. Ya Jesús había orado por ti y había orado por mí. Esa oración está en Juan capítulo 17. Vamos a tomar una parte, versículo 20 y 23. Juan capítulo 17, versículo 20 y 23. Con esto te invito a que te coloques sobre tus pies y escuchemos esta palabra. Amén. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos seamos uno. Está diciendo el Señor, te pido que todos seamos uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta. No se te olvide esa palabra. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Vamos a darle la gloria al Señor por esta palabra.